Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo del ciclo de charlas Investigar para crear, crear para conocer, la investigación teatral de egresados y estudiantes de la licenciatura de teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes. Nuevamente nos encontramos aquí con ustedes. Les agradecemos a las personas que le han dado seguimiento a los dos capítulos anteriores, a los dos encuentros que tuvimos con los compañeros egresados de nuestra licenciatura, Angélica Mesa y Manuel Barragán, que hicieron una fabulosa exposición sobre su titulación. Nuevamente contamos con una participación de un egresado que recientemente ha obtenido su título presentando una tesina, defendiendo una tesina. Y quiero presentarles al licenciado Javier Cervantes Monge, egresado de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y director de la compañía de Encuentro de Teatro de Tacámbaro y del grupo Cuerani. Actualmente se desempeña como docente de artes en nivel secundaria y como tallerista en Casa de Cultura. Ha sido instructor de teatro en casas de estudiante de la Facultad de Contaduría de la Universidad Michoacana, en la Biblioteca Pública de Turicato y en distintas cooperativas. Ha participado también como actor en distintas puestas en escena, entre las que destacan Delgadina y la reina su madrina, El tiempo de Planck y el monólogo de Pito Pérez. Ha sido director de montajes como Los Ejotes son judías, Hamlet, Los perros, Curva peligrosa, Rumis y Lágrimas de agua dulce. Recibió un reconocimiento a mejor director en la categoría de teatro profesional y de teatro con actores aficionados en el Encuentro de Teatro de Tacámbaro, del cual forma parte como integrante del comité organizador. Javier Cervantes, egresado de nuestra licenciatura de teatro, recientemente defendió una tesina que denominó la disciplina y la disposición como elementos básicos para la obtención de un trabajo escénico de alta calidad. Esta tesina la dirigió la maestra Ivette Sandoval Torres. Te damos la bienvenida, Javier. Bienvenido a este espacio de la Escuela de Bellas Artes. Muchas gracias, estoy muy emocionado, estoy nervioso y estoy contento por esta invitación. No te pongas nervioso tú, tranquilo, estamos entre amigos. Este es un ejercicio que tiene una raíz muy importante para los que somos docentes actualmente en la licenciatura, que es incentivar a las nuevas generaciones, a los jóvenes estudiantes que se encuentran en los primeros años o en los años avanzados y que ya están enfrentándose al reto de elaborar una investigación, ¿no? De elaborar un documento de carácter científico para culminar sus estudios profesionales en teatro. Ese es el origen de este ciclo de charlas. Y a partir de ello también se ha, digamos, convertido en un espacio de discusión, de reflexión, de preguntas que no tienen una sola forma de responderse, en relación a qué es investigar en el arte y en dónde estriba, dónde radica, dónde está anidado el carácter científico de la investigación artística, si es que éste existe y cómo es que existe, o si no es así, entonces qué tipo de conocimiento obtenemos de una experiencia de investigación en el arte. Entonces, todas esas preguntas han ido saliendo a lo largo de las charlas previas, a partir de los proyectos de investigación que cada uno de los sustentantes ha presentado, todos ellos muy disímbolos, muy diferentes, pero muy interesantes en su rango. Yo creo que es el caso contigo, Javier. Así que no te preocupes, estamos entre amigos, todo es relajado. Las personas que se acercan a este canal de YouTube generalmente son nuestros estudiantes, son los profesores o personas interesadas en ingresar al programa académico. Y a mí me da mucho gusto después encontrarme a los estudiantes en el aula y que hagan referencia a los egresados, ¿no? Y sobre todo egresados tan activos y tan profesionales como tú. Te seguimos allí en las redes sociales y sabemos que estás trabajando fuertísimo en el área de difusión cultural en Turicato. Y a mí eso me da mucho gusto porque generalmente tendemos
vamos a centralizar, ¿verdad? Nuestra actividad, siempre hablar o de la Ciudad de México o de Morelia, ¿no? Y no hablar de las distintas regiones, ¿no? Que integra nuestro país y particularmente nuestro estado. Entonces, tenemos una representación del interior del estado contigo y eso de verdad me llena de gusto porque vamos a saber cómo está la actividad cultural, artística en la región en la que tú vives, en la que tú te desempeñas profesionalmente, además de conocer tu trabajo. Así que pues no me queda más que darte la bienvenida, agradecerte a nombre de la Academia de Teatro y de la Licenciatura de Teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes, que hayas aceptado esta invitación, esta programación de esta charla y adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues sí, vamos a dar inicio. Les voy a compartir mi pantalla para presentarles el contenido que hice en la tesina que defendí el día de mi examen recepcional. Y bueno, voy a dar inicio, me voy a tratar de ir hábil para no atorarnos en esta parte. Y bueno, empiezo haciendo esta presentación. Ahí está lo que es el título de esta tesina, que ya Gunari me hizo favor de presentar, pero bueno, es la disciplina y la disposición como elementos básicos para la obtención de un trabajo escénico de alta calidad. Bueno, aquí está. Hago una breve introducción. En lo que voy a estar comentando es sobre cómo generar un teatro de alta calidad en comunidades, porque yo traté y estoy tratando de enfocarme en esto, en el teatro, en la comunidad, como ya decía Gun, también descentralizarnos de las capitales, y bueno, ese es mi interés. Por eso también menciono el teatro hecho con personas de la comunidad. Y en esta tesina también integro esta pregunta o trato de responder esta pregunta: ¿cuáles son los elementos básicos para lograr una alta calidad? Yo sugiero, yo propongo y yo encuentro que son la disciplina y la disposición de todos los integrantes. También voy a mostrar un poco sobre un proceso que se ha generado en uno de mis grupos de teatro, que es el grupo artístico Cuerani, porque este grupo me ha permitido tener este laboratorio de experimentación sobre la disciplina y la disposición. Y aterricé como de una forma muy específica para explorar estos elementos en un trabajo que hicimos en Santa Clara del Cobre, aquí en el estado de Michoacán, ese pueblo mágico, y que terminó titulándose Recorrido dramatizado, historias y tradiciones de Santa Clara del Cobre. Bueno, de eso va toda esta tesina. Y bueno, también quiero introducir estos términos como para contextualizar en qué sentido los estoy utilizando. El término calidad, bueno, lo estoy usando en un sentido popular, es decir, lo que para la gente es lo que significa calidad. Es que es un término que de veras es bastante subjetivo, tiene el ojo de cada persona y entonces hay muchas variantes. ¿Qué calidad? Entonces aquí lo hablo como en un sentido popular, como en un sentido de lo que la gente aprecia como un trabajo de calidad. Cuando me refiera a profesionales del teatro dentro de esta presentación, estoy hablando de los egresados de una licenciatura y que ejercen la profesión del teatro. Y finalmente, solo una nota, cuando use el término aficionado, también lo uso indistintamente con el anglicismo amateur. Entonces, nada más esa notita. Y bueno, ya les presento rápidamente el contenido. El primer capítulo lo titulé Teatro y comunidad, aficionados al teatro. ¿Por qué hice este capítulo? Porque el contexto en el que exploro estos elementos que estoy mencionando, los hago en la comunidad. Y precisamente trato de ir primero, visualizar aquellas comunidades con poco acceso a manifestaciones artísticas que son
muchísimas comunidades. O sea, aquí muy cerca en Michoacán tenemos muchísimas comunidades que no tienen acceso a manifestaciones artísticas, o las tienen muy superficialmente o temporalmente, o bueno, muy esporádicamente. Hago un diagnóstico en este capítulo sobre esa realidad y encontramos que hay desinterés incluso en estas manifestaciones artísticas porque ni siquiera se conoce el tema. No se conocen las manifestaciones artísticas como como un interés, ¿sí? No hay un interés de las personas por acercarse a ellos. Sí hay manifestaciones artísticas como naturalmente existen en todas las comunidades, no se diga en todo este sincretismo religioso, está lleno de manifestaciones luego artísticas o culturales que son esencia de la comunidad, pero bueno, ellos no lo están viendo tampoco como una manifestación escénica o lo están viendo desde un punto de vista estético o esto, nada más lo están, es una vivencia, es un ritual o son cosas que ellos viven en su vida cotidiana. Algo que sí es preocupante y que es también muy general por el diagnóstico que hice, es que hay un desinterés de las autoridades. Eso es una realidad clarísima. Hay muy poco interés. Tuve acceso a información de algunos municipios y en todos estos municipios no tenían asignado ni el 1% del presupuesto anual para el departamento o para el área de cultura de los municipios. En ningún municipio había más del 1% asignado. En estos que tuve acceso y que son en municipios de la provincia, no en la capital. Yo propongo, después de este diagnóstico, que una alternativa para ir dando respuesta a esta realidad, pues es realizar actividades artísticas con la comunidad. Es difícil que pudiéramos hacerlo con solo actores o artistas profesionales. Entonces, la otra sugerencia, la otra propuesta es que podamos tener artistas aficionados de la misma comunidad y pues lo que sí habría que buscar es que la coordinación sí sea por un profesional o por alguien que tiene la experiencia para que tenga esta calidad que estamos buscando o esta solidez que estamos buscando. De eso va todo este primer capítulo. También dentro de esto, pues me puse de verdad a investigar como parte de este marco teórico y todas estas cosas. ¿Qué se ha dicho? Bueno, me puse a investigar, no encontré así demasiado en ese tiempo que empecé a hacer mi tesina. Ahorita creo que ya hay mucho más, pero bueno, en ese tiempo, a mí de lo que más me atrapó en esta investigación fue lo que ha hecho Donald Friedman, eh, mm, en este ejercicio que él vivió sobre todo en la península de Yucatán, en esta zona de la República Mexicana, el nuevo teatro popular en México, que también es totalmente sobre lo comunitario, y luego que además hicieron en una colaboración traducciones de textos al maya, al inglés, entonces, y al español, estaban en 3 lenguas, y era un trabajo maravilloso sobre lo que se ha dicho en cuanto al teatro comunitario, al teatro en la comunidad. Yo creo que el siguiente referente, que es Augusto Boal, es mucho más popular, mucha gente ya lo ubica, lo ubicamos, y bueno, sobre todo con estos ejercicios, estos que él llama, ¿verdad?, juegos para actores y no actores en teatro del oprimido, y que hay muchos ejemplos maravillosos de cómo fue desarrollando este teatro en la comunidad también, con las propias historias de la comunidad y dando incluso soluciones o diferentes soluciones a las problemáticas de la comunidad que proponían a través del teatro. Y con esos ejercicios surgía tanto la obra de teatro y surgían también opciones de vida para las personas, para ya no quedarse encasillados en ciertas formas de cultura que a veces son opresoras, ¿verdad? Como el caso del machismo, por poner un ejemplo. Y bueno, también la revista Paso de Gato ha tenido dossiers o partes de sus artículos que son maravillosos en cuanto a este tema. Me encontré uno que precisamente habla de todo el laboratorio de teatro campesino que se dirigió la maestra María Alicia Martínez Medrano y que ella ahí habla también maravillosamente en una de estas ediciones
de la revista Paso de Gato. Y bueno, junto con estas cosas que se han dicho, me llevó a ir viendo que ya se ha hecho en comunidades y afortunadamente pues ya cada vez hay más interés sobre todo por parte de los profesionales del teatro, en este caso hablo de, empecé hablando de manifestaciones artísticas, pero me fui obviamente orientando hacia el tema del teatro. Cada vez hay más interés por parte de los artistas, por parte de los profesionales, de ir a trabajar con la comunidad, de descentralizar precisamente pues esta experiencia del teatro. Y bueno, en Latinoamérica, pues ya nada mejor que mencionar al mismo Augusto Boal con estos ejemplos que ya dije. Y en México, a mí el proyecto que más me gustó, me impactó cuando lo descubrí, cuando supe de él, pues fue este laboratorio de teatro campesino, que ahorita sigue vigente en esta zona justamente de la península de Yucatán, pero que fue también trabajado en Michoacán por la misma maestra o en Sonora, en otras partes, ¿verdad? Que ella quiso desarrollar este proyecto de teatro, laboratorio de teatro campesino, pero donde sigue vigente pues es en Tabasco, en Yucatán, donde sigue todavía los frutos de este laboratorio. Después nos encontramos como con festivales, con encuentros de teatro que son esencialmente de teatro comunitario o que son de teatro hacia la comunidad. Ahí enlisto solamente algunos ejemplos, que es el Teatro Comunitario de los Volcanes, que nació en el Estado de México, ahí junto a los volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y ahora donde se está desarrollando es en Chiapas, pero bueno, por cuestiones, vínculos y de apoyos y todo eso se fue del centro de México para allá, pero sigue desarrollándose, ya van en su 22ª edición. El, También el encuentro de teatro de Tacámbaro, que yo quiero muchísimo y del que me ha permitido ser parte, pues también es un esfuerzo de ir llevando el teatro a la comunidad y muchas veces hacer obras con la comunidad. El encuentro de teatro comunitario en Michoacán, que eh, ese fue formado o se propuso desde la Facultad de Bellas Artes, precisamente, recientemente, tiene poco, y es un esfuerzo también con este tinte del teatro comunitario. Y bueno, dentro de esa lista ahí pongo el Teatro Rocinante, que también muchos yo creo que ubican, y que es como llevar el teatro profesional hacia las comunidades del estado de Michoacán. Bueno, ahí están algunas de las cosas que puse en el primer capítulo, que es como un diagnóstico y es como una muestra de lo que se ha dicho y lo que se ha hecho. Después confronto esta propuesta de hacer el teatro, de resolver esta situación de que tenemos poco acceso al arte en las comunidades, lo confronto con Stanislavski. ¿Por qué? Porque propongo que hay que hacerlo con la comunidad, pero ¿qué se necesita para que tenga una buena calidad y que no sea como algo que se quede sin trascendencia? Pues propongo que haya disciplina y disposición. Entonces, aquí pongo las definiciones de la RAE primero, que bueno, ahí dice, la disciplina es doctrina, es observancia de leyes y ordenamientos. Y de la disposición dice que es desembarazo y soltura, ¿no? Y ya. Pero bueno, Stanislavski después hace referencia muy puntualmente también a estos términos. Él en la disciplina coincide bastante en el orden y aprovechamiento del tiempo, que es como ser habla mucho del tiempo, de la puntualidad, de estar y de todas estas cosas. En la disposición, él la llama la ética del actor a esta disposición. Y es el humor precedente al trabajo, según Stanislavski, pero bueno, se refiere a todo esto de la disposición humorística, ¿no? O sea, cómo dispongo mi mente, mi cuerpo, mi ser para estar. Y a eso me refiero en esta tesina. Ahí pues voy enlistando experiencias, por las experiencias que va contando Stanislavski, sobre todo utilicé la historia, porque bueno, tiene como este formato como novelesco,
la de un actor se prepara, y que ahí tiene anécdotas interesantísimas, impresionantes para hablar de todo esto. Y también, así casi como Biblia para esta tesina, Ética y Disciplina de Stanislavski. Entonces, eh, ahí en estos 2 libros principalmente, aunque luego hago algunas notitas de otro, pues Stanislavski puntualiza estas faltas hacia la disciplina, ¿verdad? Cuando el actor no trabaja sobre sí mismo, cuando no hay entrenamiento, cuando no se cuida la voz, cuando no se estudia, cuando no se trabaja en equipo, cuando no hay puntualidad. Hacia la disciplina, eso es lo que Stanislavski señala, y que yo estoy muy de acuerdo en que suceden estas cosas y que esto impide que podamos llegar a un trabajo de calidad. También, haciendo referencia a los textos de Stanislavski, sobre la disposición, habla de que cuando hay disgusto, cuando hay mal humor, cuando hay desánimo, cuando hay carencia de entusiasmo y de pasión, frustración anímica, todo eso va a obstaculizar la calidad en el trabajo. Son cosas que se van a reafirmar en la experiencia. Quienes nos dedicamos al teatro, allí es donde vamos a darnos cuenta que efectivamente obstaculizan el trabajo tal cual, y es lo que también él narra muy claramente en Un actor se prepara, y después nos da como esas reglas en Ética y Disciplina. Y entonces la disposición pues tiene que ver muchísimo como con esta parte del ánimo, ¿no? De estar muy presentes. No solo físicamente, sino con todo nuestro ser. Y bueno, como les mencionaba, maravillosamente tuve la oportunidad de formar este grupo que en su mayoría ha sido integrado por actores aficionados. Entonces, ahí metí por eso este capítulo. ¿Por qué? Porque este grupo me ha permitido trabajar como si fuera un laboratorio, sobre todo de la disciplina y la disposición. Eh, entonces, con ellos y además otros grupos, ¿no? Ahí menciono otros montajes que he podido dirigir con otros actores, por ejemplo, Hamlet, que aparece ahí en el segundo lugar de la lista, lo hicimos con estudiantes de la Universidad Michoacana que son residentes de casas de estudiantes en Morelia. Entonces, Hamlet no es cualquier texto, pero los chicos de veras tenían una disciplina impresionante que yo creo que fue clave para poder lograr este montaje. Y bueno, ahí tenemos los que hemos hecho pues dentro de Cuebrani, ¿no? Los perros o el beso de la mujer araña, que también han tenido esta respuesta muy padre y que cuando hablábamos de calidad, el público ha tenido una gran aceptación hacia esos montajes. Entonces, por eso mencionaba hace rato bueno, el término calidad ahora sí que subjetivamente, desde el punto de vista del público en general, pues ellos mencionan que tiene una gran calidad. Yo le atribuyo a que básicamente empezamos por la disciplina y la disposición de quienes han formado parte de estos proyectos. Igualmente, he podido trabajar con chicas de nivel medio superior, de colegio de bachilleres, tanto para hacer La Prudencia o para hacer Roomies de Manuel Barragán, y de veras también se han dispuesto tanto y se han disciplinado tanto que hemos logrado cosas impresionantes acá en la comunidad, aquí en Turicato. Esos 2 montajes se han hecho aquí en Turicato, con personas, con chicas de Turicato. Y entonces han sido fruto de estos elementos. Eh, ¿Qué voy a decir aquí? No son los únicos elementos, ¿sí? En el título digo, son los elementos básicos, yo así los llamo, pero no son los únicos. De ahí se tienen muchísimos otros que se van a ir desarrollando dentro de este mismo laboratorio, ¿sí? Y que van a dar el resultado que estamos buscando. Ya para terminar, lo último que tenemos en la tesina, pues metí un capítulo como si fuera una sistematización porque hice este proyecto ex profeso para explorar tal cual
la disciplina y la disposición en una comunidad donde yo no había trabajado, con gente que yo no había trabajado, y me fui a Santa Clara del Cobre, ¿sí? Me puse a buscar opciones, me agradó muchísimo Santa Clara del Cobre y se prestó la situación para armar este proyecto que en papel se llamaba Santa Clara del Cobre dramatizado. Y bueno, hicimos una presentación y una gestión ante las autoridades para recibir el apoyo, ya que a la vez ellos iban a recibir un beneficio, porque se les planteó como un producto turístico que en su momento, pues, fue muy padre. Y bueno, aquí está rápidamente la cronología de lo que fue este laboratorio también. Y bueno, hicimos la convocatoria, se acercó la gente, ellos eligieron el nombre, quisieron ponerle Grupo Santa Clara. Okey, adelante. Hicimos investigación de historias, sobre todo con tradición oral, nos fuimos a preguntarle a las personas mayores las historias de su pueblo, hicimos una selección, hicimos una adaptación dramatúrgica y a la par íbamos ya teniendo un taller de teatro con los chicos que se habían integrado al grupo. Y cuando ya estuvo el texto, pues pasamos al montaje de las escenas, que además, pues también decidimos hacer un recorrido turístico. Íbamos dramatizando estas historias en escenarios reales. Entonces, eso fue también maravilloso, aportó muchísimo a este proyecto, el hecho de que nos permitieran presentarnos en la antigua Guatápera, que era como la iglesia hospital del pueblo, dentro del cementerio, o en la plaza pública, o en el Museo del Cobre, ¿no? Entonces, todo esto ayudó muchísimo, los escenarios reales. Y bueno, tuvimos las presentaciones, la temporada con este grupo, pero desafortunadamente hubo un declive en la perseverancia, en la disciplina de varios integrantes que llevó ahora sí que a terminar ese grupo. Pero el proyecto era tan padrísimo que quisimos continuar, entonces convoqué a mis actores que ya tenían el grupo artístico Cuerani y accedieron a trasladarnos a Santa Clara del Cobre, y fue que tuvimos otra vez otras temporadas, ahora, pues, con estos actores que la mayoría siguen siendo aficionados, porque incluso eran exalumnos de la casa de estudiantes, la mayoría, o chavos que había conocido en el encuentro de teatro de Tacámbaro. Bueno, también sí tuve el apoyo de al menos una de mis compañeras de generación de la licenciatura, la maestra Angélica Mesa, que también formó parte de este elenco. Y así termino este capítulo haciendo una evaluación de uno por uno de los actores, cómo fue su desempeño en cuanto a la disciplina y a la disposición. Les muestro algunas imágenes así rapidísimo de lo que fue este recorrido dramatizado. Ahí pueden ver algunas escenas de la bienvenida, de una entrevista a un artesano, de una de las tradiciones que hacen allá cada año, que es la tarasca, sus leyendas. Aquí en esta diapositiva pueden ver leyendas muy conocidas de toda la gente de Santa Clara del Cobre, como la carreta de la muerte, unas monjas clarisas y un padre sin cabeza, ¿no? Que además, pues son leyendas que existen en muchos lados, pero ahí las tienen muy bien contextualizadas. O imperdible la historia de Pito Pérez. Teníamos que incluirla sí o sí, porque era como, pues Santa Clara del Cobre tenía que ser, tiene que llevar a Pito Pérez, si no, como que no. Son las historias del pueblo y ahí tenía que estar. Quiero terminar diciéndole las conclusiones que yo obtuve y que, pues, las orienté como de forma muy, muy personal. Mi experiencia vivida en el proceso del recorrido dramatizado, la disciplina y la disposición sí son los elementos básicos para obtener un trabajo escénico de alta calidad. Y reitero aquí, no son los únicos. Me voy a la última conclusión ahí. No son los únicos elementos, hay que desarrollar muchos más, pero si partimos de esos dos, los demás van sumando, sumando, se van añadiendo como en el momento de taller, en el momento de montaje, y podemos lograr algo de una calidad muy aceptable, aún con actores aficionados. Y por supuesto que esto también aplica
para actores profesionales. Y algo que también aprendí en esta investigación y en este proceso de creación fue que el primero en practicar las actitudes es el director, después los actores y todo el equipo que activo, porque si yo como director no llevo a cabo esto, pues ya valió. Eh, y además también descubrí pues que estas actitudes no son exclusivas del teatro, ¿verdad? En todas las áreas de vida tenemos que desarrollarlas, pero bueno, aquí son elementales. Y las podemos adquirir por hábito, por convicción. Por eso es como las podemos desarrollar, porque eso me cuestionaban tanto mi asesora como mis revisores. Bueno, ¿y cómo las desarrollamos o cómo las vamos a llevar a cabo? Pues yo descubrí que generando el hábito, exigiendo a veces o concientizando y convenciendo de la necesidad de esto. Pues muchísimas gracias por escucharme. Ahí está lo que es mi presentación de esta tesina que defendí. Excelente, Javier. Muy interesante. Me parece provocador en muchos sentidos. Me permites, me gustaría hacerte algunas preguntas. Pues más que preguntas, serían como, pues, algunas reflexiones que me surgen al paso de tu exposición en relación a tu tema y a tus conclusiones y a tu experiencia. A mí me parece que, en primer lugar, yo quiero hacer evidente o hacer notar el esfuerzo que hiciste en esta tesina por hacer un proceso de carácter teórico, ¿no? Cuando dices esta revisión de todo lo que se ha dicho en relación al teatro comunitario, ¿no? Y la manera en cómo puede hacerse o debe hacerse, esta indagación documental sobre experiencias previas, ¿no? Lo que hablabas del festival de, bueno, del Laboratorio de Teatro Campesino, del Festival de los Volcanes, del Encuentro de Tacámbaro, del proyecto de Teatro Rocinante en Michoacán, ¿no? Son experiencias previas que de alguna manera alimentan o incentivan, ¿no? Una línea de investigación sobre teatro comunitario, pero después sumas una experiencia práctica concreta, ¿no? Que es la tuya con Cuerani o con este proyecto de Tradiciones y Leyenda de Santa Clara. Eso me parece muy interesante resaltarlo porque estás haciendo dos modalidades de investigación en una sola, ¿no? Que es la investigación teórico-documental, ¿no? Que es la que, pues, en la que nos concentramos en los documentos, en la literatura, en relación al tema o al problema que estamos abordando, que se ha escrito anteriormente. Y la otra modalidad es la práctica, ¿no? Es decir, cuando una serie de conocimientos, técnicas, saberes, las llevamos a la práctica a través de la investigación práctica, ¿no? O de la experimentación artística. Y luego contrastar esos resultados, lo práctico con lo teórico. O sea, es una, pues tú pusiste así en términos metodológicos, es una tesina, pero yo creo que con unos ajustes es una investigación formal, ¿no? Una tesis bastante amplia, ¿no? Con mucha materia y de un tema que no es tan, y digamos, me parece que cada vez más, porque también hay más información y hay más sensibilidad a estos temas, pero que en la práctica artística me parece que no es tan recurrente, que es el trabajo que se hace con estudiantes, con amateurs, con aficionados, ¿no? Y que tienen que tener, pues de alguna manera, el rigor artístico debemos de pedirle al trabajo profesional, ¿no? Es decir, los alcances, las intenciones, el objetivo, el propósito de un trabajo que se hace en una comunidad con un grupo de estudiantes o de aficionados, evidentemente son distintos a los que hace un artista profesional en un teatro frente a un público, ¿no? En el cual devenga un sueldo por ello, etcétera. Pero el rigor y estos principios que tú estás enunciando, la disciplina y la disposición son los mismos, ¿verdad? O sea, eso es innegable. Eso me parece un hallazgo muy importante de tu tesina, porque pareciera que el teatro que se hace en talleres de casa de cultura o el teatro que se hace con estudiantes o el teatro que hacen un grupo de personas que se reúnen por amor, por interés, pues es un teatro que se hace de vez en cuando, sin ninguna disciplina, sin ningún plan, sin ninguna, digamos,
un proyecto concreto de lo que queremos hacer, sin reglas estrictas, ¿no? Sino así, pues, como hacer una fiesta o así de vez en cuando, ¿no? No, no, o sea, no, justamente ahí no está la diferencia, ¿no? O sea, eso me parece muy interesante. Eso yo creo que incentiva un montón a que las personas que pretendemos hacer un teatro profesional y que de alguna manera demeritamos la disciplina, la disposición, el rigor de un teatro de talleres aficionado comunitario, reflexionemos sobre nuestra posición y nos demos cuenta que eso no es, digamos, la característica de ese teatro, al contrario, ¿no? Si no están esos principios, no sucede, ¿verdad? Eso me parece muy interesante de tu tesina. Yo te felicito, de verdad. No, no conocía tu trabajo y estoy muy, ahora sí que asombrada. Muchas gracias. Sí, pues yo también estoy de acuerdo. Pienso que es inherente al teatro la disciplina y la disposición. Si nosotros queremos obtener algo y que incluso, pues, a veces decimos: "Ah, es que yo como soy profesional, entonces ni siquiera necesito tanto la disciplina", como al contrario, o sea, tiene que suceder también, y tenemos que compartir estos elementos en todos los ámbitos del teatro. Ahora, también otra cosa, ahora que ya pasó la tesina y que ya trabajé más con personas en comunidad y que bueno, el último montaje que pude dirigir incluye actores profesionales y actores aficionados, fue interesantísimo y encontré otro elemento que yo dije: "¿Por qué no está en mi tesina ese elemento?". Y es la generosidad. O sea, de verdad, a lo mejor suena muy romántica esta parte, suena muy elevada, ¿verdad? Pero fue un elemento que con ellos aprendí también, fue un hallazgo para mí que decir, híjole, la generosidad, el dar de verdad, el dar de corazón, hace que también las cosas, ¡fum!, fluyan, o sea, que se den tal cual, que comuniquen, que logren el objetivo que queremos hacer con un montaje, ¿sí? Que no es nada más un medio de entretenimiento, que pues luego mucha gente piensa que hacer teatro es como para entretener nada más, y no, o sea, va mucho más allá, pero se logra con la disciplina, con la disposición, que a lo mejor esto de generosidad va dentro de la disposición, pero fue un hallazgo tremendo también, de lo más reciente que he percibido ahora ya después de la tesina, pero que sí, efectivamente, si los tenemos, ya estamos del otro lado cuando están esos elementos. Claro, y a mí también lo que me parece interesante de tus definiciones tan concretas, ¿no? Tu referente tan concreto. O sea, yo investigué qué es el término, digamos, el uso común de disciplina y disposición, y después cómo ese concepto, ese término se especializa en un área muy específica, que es el teatro, a través del, digamos, el primer científico del teatro, que es Stanislavski, ¿no? Porque es el primero que se da la tarea de sistematizar los saberes de los Ujú. actores y del teatro en su época, ¿no? Y entonces, bien interesante ahí, ¿no? Porque toma una dimensión que tiene que ver, por ejemplo, de la disciplina. Tú deseas, bueno, sí es cierto, Stanislavski en un actor se prepara, ¿no? Que es muy interesante. Es un texto dirigido a estudiantes, por eso lo hace en esa forma fabular, ¿no? Pues para hacerlo accesible. Sí, habla muchas veces de la importancia de estar en tus ensayos a tiempo, de llegar preparado, de estudiar, ¿no? Pero también habla de la atención que hay que ponerle a la vida, pues, ¿no? O sea, la disciplina también se extiende más allá de cuestiones formales. La disciplina tiene que ver con el compromiso que tienes con el arte y con la vida, y eso no tiene horario, pues eso es de siempre, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y otra cosa que yo, a lo mejor eso tiene que ver con la distancia generacional, y yo creo que más de uno o una que nos ve ahora seguramente lo va a pensar, que es la pregunta que tú te haces de cómo se llega, cómo se, digamos, se fomenta o se produce en un grupo disciplina y disposición, ¿no?
yo soy un poco mayor que tú, ¿no? Y cuando yo empecé a tallerear, ¿no? Antes de entrar a la licenciatura, participé en varios grupos de teatro, en Casa de Cultura y demás. Entonces, digamos, me tocó conocer una etapa del teatro en la que disciplina se asociaba a rudeza, ¿no? A actitudes coercitivas, inclusive que podían llegar a ser violentas, ¿no? O sea, disciplina era la, digamos, como esa aplicación de un rigor de un maestro, ¿no? Que tenía poder y tenía autoridad y que estaba por encima de todos los demás y ejercía su poder sobre nosotros de maneras que bastante rigurosas, violentas, no sé cómo otra, digamos, como, sí, como transgresoras, ¿no? De la persona. Había como un principio de transgredir, de desmontar, de desbaratar, de descomponer la identidad del estudiante para que se volviera a formar en la disciplina teatral, ¿no? Había un poco como ese mandato y era extremadamente rudo, pues, ¿no? O sea, los que tuvimos esa experiencia, pues recordamos yo recuerdo con mucho dolor y con mucha confusión ahora, pues haber aprendido teatro sobre una autoestima quebrada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por no ser yo, por no verme yo de una determinada manera, pues ya no voy a poder ser actriz, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, no, la disciplina, la disposición es una práctica, es un hábito, se tiene que convencer, se tiene que persuadir y además está atravesado un gesto de generosidad. No, bueno, pues me estás hablando de otro contexto, ¿no? O sea, ya estamos en otra dimensión que me llena de regocijo y de esperanza el corazón, ¿no? Porque yo aprendí teatro, o sea, como un poco medio rudamente, ¿no? Ahora ya en este cambio generacional, pues veo que hay pues otros principios, ¿no? Otra manera de ver, de relacionarse con el arte y con las personas que están en el arte. Y eso también me resulta muy interesante, fíjate. Sí, estoy de acuerdo y me sorprende porque como que no había caído en la cuenta de esto, pero sí, efectivamente, sí puedo ubicar como es esta concepción de disciplina, como cuando dicen, este grupo es muy disciplinado porque su maestro es estricto. Y entonces, sí, por ese aspecto, y sí, no había caído en la cuenta de esto, y me gusta entonces reafirmar que ahora disciplina es más bien, pues, un ejercicio, es algo que se va ejercitando y se va adquiriendo, ¿verdad? Como cualquier ejercicio de la vida, ejercicio físico o ejercicio del tipo que sea, es algo que se va adquiriendo como un hábito, y entonces, pues, ahora pues qué padre, me dio como gusto escuchar esta parte a la vez de que digo, ah, sí es cierto. Eh, pues sí, yo enfoqué más en este sentido de la disciplina, pues sí, como sí tiene que ver, por supuesto, con un rigor, pero no es un rigor como impuesto, sino como un rigor que se trabaja juntos, como grupo, como equipo, en el que determinamos si hay unas reglas, son las reglas que nosotros ponemos, las reglas que se requieren para el trabajo que vamos a hacer juntos, y entonces las resolvemos juntos, las cumplimos juntos, nos ayudamos juntos, y es como se da esta disciplina, que sí también tiene que ver con lo que mencionabas de esto que habla Stanislavski, ¿no? Que va más allá incluso del trabajo que estamos haciendo en ese momento de ensayo o en ese momento del montaje, que va hacia la vida. Y que bueno, él menciona, ¿no? También es que también el actor tiene que estarse como preparando pues todo el tiempo, pero también tiene que respetar como lo que queda allá, o sea, lo que queda como fuera del ámbito de su trabajo teatral o de su trabajo actoral. Y que bueno, él menciona, por ejemplo, cuando anda un actor con problemas, con estas dificultades, y que a veces dice, incluso hay quienes traen esa suciedad, dice él, al teatro y afecta al grupo. Y entonces es parte de este entrenamiento disciplinar y ético y de disposición, el hecho de que dice, deja los zapatos sucios
en la puerta del escenario y entra a hacer tu trabajo limpiamente. Entonces tiene que ver como con todo esto y todas estas experiencias. Sí. qué interesante charla, Javier, me gusta mucho, me parece que va a resonar en muchas personas esto que estamos diciendo ahora. Y yo creo, por ejemplo, cuando tú nos platicaste que hiciste este proyecto de las leyendas y tradiciones de Santa Clara y que hubo un momento en el que hubo un proceso dentro del grupo que ya no permitió seguir sosteniendo el proyecto, y entonces tú te lo replanteaste con tu grupo, digamos, de base, ¿no? Como que tu grupo donde tú aterrizas siempre tus proyectos artísticos, Cuerani. Creo que ese es el ejemplo de algo que también enfatizas, que es que sí, la disciplina, la disposición son principios básicos, elementales, para comenzar a hacer un trabajo teatral de alta calidad artística, pero no es lo único, ¿verdad? No es suficiente. Y es probable que entonces ahí es donde sí ya se dispara la diferencia, se bifurca la diferencia entre un teatro realizado por aficionados o amateurs y un teatro profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque el aficionado se puede comprometer y disciplinar y disponerse en el mismo rigor y con la misma exigencia que lo hiciera un profesional. Pero el profesional se ha decantado y ha decidido que eso va a ser su actividad para toda su vida. Mientras que el aficionado pasó por ahí, ¿no? Circunstancialmente, aprovecha lo más que puede esa experiencia, seguramente le marcará la vida, pero no va a determinar su vida por completo, o sea, no se va a dedicar a ello todo el tiempo. Y entonces ahí ya se separa, ¿verdad? Entonces ya entendemos, acá tenemos el teatro aficionado y el teatro profesional, ¿no? El maestro es el profesional porque él seguirá en ese camino convocando a otros amantes del teatro a que se sumen a este ejercicio de disciplina y de disposición, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que encontramos esa diferencia. Y es que eso, fíjate cómo nos dispara ya otra investigación, ¿no? Esas diferencias entre las distintos, vamos a decirlo en términos sociológicos, entre los distintos circuitos teatrales, ¿no? El circuito comunitario, el profesional, el comercial, el institucional, el experimental, ¿no? ¿Cómo se diferencian estos distintos modos de producción teatral? Y entonces ahí nos vamos a replantear, ¿verdad? ¿Qué sucede dentro de esos circuitos? Y eso es lo interesante de tu tesina, pues me parece que es tan robusta, tan interesante, que suelta, ¿no? Líneas para otras cosas, ¿verdad? Ya te puedes hacer una maestría por ahí en pedagogía o en sociología y desarrollas esto, ¿no? Por ejemplo. Eso es muy interesante. Ay, sí, es que pues incluso ya ves este proceso de ir generando este trabajo de investigación y que te exige como ir acotando, acotando, acotando hasta que te quedas con algo, ¿no? Porque es como tan vasto, es tan extenso el universo, o sea, es tan universal, pues, que sí, o sea, da para tantas cosas que puede uno explotar. Y sí, efectivamente, estoy de acuerdo en que lo que va a compartir todo el universo del teatro, tanto profesional como el amateur, van a ser estos elementos básicos. Sí, yo primero pues lo proponía como para la comunidad precisamente, pero justo concluyo que digo, bueno, es que no es de la comunidad, es de todo, incluso como mencionan las conclusiones también, en otras áreas de la vida. O sea, son como básicas estas aptitudes que debemos de tener para que las cosas resulten. Y sí, efectivamente, me centro en ellos porque creo y pienso que los demás elementos se van descubriendo qué es lo que requiere, ¿sí? A lo mejor, justo porque es un grupo de aficionados y que no se van a quedar ahí para siempre, entonces, específicamente ese montaje que se está realizando, en este caso que fue el recorrido de las leyendas, pues iba pidiendo cosas específicas, ¿no? O sea, yo veía a lo mejor chicos que ya tenían como aptitudes histriónicas, a otro que les costaba más, o que había quienes no tenían proyección de voz, y entonces yo tenía que ir trabajando por esos elementos que requería ese grupo específico y ese montaje específico.
Y bueno, así es como pienso que sucede este proceso, ¿no? De tener la base y sobre esa base ir construyendo con los demás elementos que requiere esta construcción específica, este diseño de construcción. Entonces, por ahí va este asunto y sí, pues de ahí también descubro que, por supuesto, este asunto de la pedagogía, de eh, tantas otras cosas, pues, que pueden surgir u otros temas que se adhieren en esta experiencia. Claro, ya estabas ahí soltando ahora no, digamos, la técnica didáctica y pedagogía del teatro comunitario, ¿no? Y cómo se va implementando. Esa es la otra tesis que tú vas a desarrollar, Javier. No, Okey. pues me encantó. De verdad que tu trabajo es valiosísimo. Ojalá sirva este espacio de charla para que la gente se, ¿no? Como un referente para consultar si es que lo que interesa es este teatro, el teatro comunitario, el teatro que se hace con aficionados y amateurs. Me parece muy importante que lo estés haciendo en Tacámbaro, en Turicato, en Santa Clara. O sea, me parece que hoy más que nunca necesitamos pues todos contribuir, ¿verdad? A restablecer el tejido social, la paz, la buena convivencia. Y el teatro es una herramienta que está más que probado, que es una enorme promotora de la integración social, ¿verdad? Entonces, yo te felicito, ¿no? Por tu trabajo como egresado, te felicito por tu tesina, convoco a todos a que se acerquen, ¿no? A escuchar con detenimiento esta charla y a comunicarse contigo para que conozcan tu documento, si es posible. Claro que sí, pues estoy a la disposición, con todo gusto, eh, con toda la disposición y con toda la disciplina que puedo. Exacto. Entonces, Muy bien. para compartir, muchísimas gracias. Sí. No, Javier, pues gracias a ti por compartirnos. Créeme que en Bellas Artes, los que estamos al frente ahorita de algunas asignaturas, tanto maestros por asignatura como maestros de tiempo completo, estamos muy interesados digamos, acercar a nuestros estudiantes al escenario que van a encontrar, ¿no? Cuando ellos sean egresados, ¿verdad? Este, yo creo que durante mucho tiempo hubo un equívoco, ¿no? En la percepción de que estudiar teatro tenía que ver con una cuestión así como de glamour y de fama y de espectáculo y del show, ¿no? Y de las intrigas y los chismes ¿no? Y la verdad es que ahí hay todo menos arte, pues, ¿no? Yo creo que el arte está justamente en un trabajo que haces como el que tú haces, pues, ¿no? En el de que el teatro nos sirva para reunir, para convocar, para estar juntos, para conocer nuestro espacio vital, social, el espacio público, ¿no? O sea, ahí está el arte. Entonces, trabajos de investigación como el que tú estás desarrollando, sin duda, nos ayudan a reenfocar esa percepción de qué significa ser una carrera como actriz, como actor, como director, como directora, como promotor cultural, ¿no? Etcétera. Eso me parece muy importante porque luego a veces cuando me toca atender a los chicos de nuevo ingreso, no siempre, pero algunas veces me encuentro uno que otro que quiere ser actor de novelas, ¿no? O quiere ir a hacer un casting a Hollywood, y es casi como, híjole, estás en el lugar equivocado, seguramente, ¿no? Porque acá estamos haciendo otras cosas, ¿no? Y a veces me faltan herramientas o ejemplos para decirle, mira, más bien a lo que yo te puedo acercar es a algo que va por en este sentido. Y ahí es donde podría entrar tu experiencia, ¿no? No sé, pienso ahora, pero bueno, muchas gracias, Javier. No sé si quieras, pues compartirnos un poco brevemente, nos quedan unos minutitos, de por qué fue importante para ti realizar una tesis y cómo sorteaste o cómo superaste los obstáculos que te presentó esta tesis. Híjole, pues como bien mencionaste al principio de la presentación, pues soy recientemente titulado, pero egresado hace 10 años.
Justamente en el 2011 egresé de la licenciatura y aunque yo me planteé que iba como a titularme luego, luego, y iba a hacer mi trabajo de investigación luego, luego, fue todo un proceso. Tanto tuve como momentos incluso de crisis, pues, como de para poder tomar como ciertas decisiones y que eso fue como aplazando la conclusión del proyecto, porque en realidad nunca se detuvo. Y eso sí lo puedo decir como con mucho gusto, como sin culpa, que los 9 años que duró en mi proceso para titularme, nunca se detuvo el proyecto. Entonces fue maravilloso que sobre todo tuve mucho, mucho aprendizaje, pero fui desde el principio buscando, acotando primero como estas cosas que se tienen que decidir sobre qué va a ir tu trabajo, sobre cómo lo quieres hacer. Y sí, efectivamente, luego de repente, como bien dices, tiene tintes que pueden ser como de tesis o puede ser un trabajo teórico práctico, porque a final de cuentas también tuve un ejercicio práctico para sacar mis conclusiones. Pero bueno, fueron cosas que fui como decidiendo y tuve efectivamente que ir sorteando también muchas cosas, ir saltando obstáculos, porque efectivamente se presentaban, sobre todo como en esta parte práctica, pues, como en esta exploración, porque yo no quería precisamente que todo se quedara como en lo que pudiera investigar teóricamente o como observador, porque también pude haberme ido, ¿no? A ir a observar y escribir sobre lo que veía. Yo quería vivirlo, quería demostrarlo con la vivencia y bueno, esos fueron los obstáculos que sí había, porque todo es un trabajo que había que realizar y bueno, que implicaba recursos económicos, materiales, humanos, y bueno, se tuvo que hacer, pero nunca faltó, o sea, siempre hubo como, se fueron dando los medios, y bueno, y en esta parte, por ejemplo, teórica, en esta parte escrita, yo me peleé conmigo mismo, a veces con los términos, incluso con los términos, como el término profesional. ¿Qué es profesional? Y ahí duré, de veras, ahí sí me estanqué, ahí sí me detuve un tiempo porque dije, es que para mí eso no es profesional o esto sí es profesional y luego mi asesora me decía, es que tienes que tener claro eso y ahí, pero fue como en la parte teórica un momento que sí hubo ese estancamiento, digamos, pero, pero padrísimo, o sea, al final de cuentas me quedé contentísimo. El día de mi examen yo lo disfruté tanto, exponer, hablar de todo esto, porque pues nunca lo había podido platicar de forma completa, ¿verdad? Y entonces fue maravilloso. Gracias. Pues qué bueno que hubo esta segunda oportunidad para que la platicaras, lo volvieras a disfrutar. Pues qué bueno tu visión tan optimista, porque luego se asocia, ¿verdad? El proceso de titulación y de investigación con un enorme calvario, ¿no? Del cual no se puede salir nunca, ¿no? Estás en un bucle temporal en el cual siempre quedarás atrapado. Y no, bueno, a ti te llevó un tiempo, pero eso es interesante, nunca se detuvo el proceso y se corona, ¿no? Con la satisfacción de encontrar algo que no es solamente un trabajo académico más, sino que está determinando toda tu práctica profesional, ¿verdad? Eso es bien bonito. Pues Javier, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación para programar esta charla. Vamos a seguir, ¿no? En los capítulos 4, 5, pretendemos llevar el resto del año este ejercicio. Nos van a acompañar otros egresados de otras generaciones que han estado trabajando proyectos de distintas naturalezas. Ya los conoceremos en sus exposiciones. Los invitamos a que nos ayuden a hacer difusión de este canal y de las charlas que ya están colgadas en el canal. Hasta ahorita llevamos, junto con esta de Javier, son 3, cada una con enormes enseñanzas y con un aprendizaje muy interesante de lo que es la investigación, de las distintas aristas, digamos, dificultades, pero también trayectorias y conocimientos a los que se arriba, ¿no? Con cada una de esas trayectorias. Les agradecemos a los que nos han apoyado con sus comentarios, con sus sugerencias, y bueno,
Javier, si tú no lo permites, vamos a dejar el contacto tuyo para que alguna persona que se interese en tu trabajo o en tu investigación, pues se acerque directamente contigo y puedan conversar detalles que pues, los medios electrónicos, estas plataformas por ahora no nos permiten, ¿verdad?, hacerlo, hasta que no superemos esta crisis sanitaria. Sí, de acuerdo, no hay ningún problema. Con todo gusto. Pues muchísimas gracias y los esperamos en nuestra próxima edición.